Bueno, para terminar y tener también otro punto de vista o un análisis ya más jurídico, tengo aquí conmigo al abogado Pablo Encalada. Pablo, buenos días y bienvenido. Mil disculpas por la espera, el tema es complicado el tema, pero pues ahora vamos sí a la parte jurídica, ¿sí? Entonces, hay todas estas irregularidades alrededor de esta solicitud de habeas corpus. Entonces, no sé si empezamos por el fondo y luego vamos a la forma, que es como se completa. Entonces, el fondo dicen que pues hay una decisión de la Corte Interamericana o una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la salud de Glass para que pueda tener una medida sustitutiva, alternativa. Usted me dirá cuál es el término jurídico exacto. Y la otra que justifica el haber interpuesto esta solicitud de habeas corpus en Manglar Alto es porque había supuestamente un problema de seguridad al desconocer el paradero del señor Glass. Lo cual, de acuerdo al señor Ordóñez, que pues está en contacto con el SNAI, representa al gobierno, dice que eso es falso, que es mentira. Entonces, vamos allí. ¿Está justificado este habeas corpus? ¿Es legal? Bien, buenos días Janet, gracias por la invitación, buenos días a toda la ciudadanía que nos ven por este espacio. Creo que hay muchas aristas jurídicas por las cuales se debe analizar esto, claro, y otras implicaciones políticas que ya se la han estado haciendo. Si nos concentramos exclusivamente en el procedimiento por el cual recuperó su libertad el ex vicepresidente, el señor Jorge Glass, creo que es absolutamente cuestionable, hasta casi indefendible la forma por la cual salió. Estas dos situaciones, forma y fondo. En forma, ¿por qué lo hacen ante un juez que en principio no tiene la competencia para hacerlo, no tiene la jurisdicción, que es el juez de Montañita, ¿no es cierto? Cuando el juez competente, cuando hay una persona privada de la libertad, por un proceso penal, la Constitución mismo lo dice, tiene que ser competencia de la Corte Provincial de en donde se encuentra privado de la libertad. En este caso sería la Corte Provincial de Cotopaxi. Sin embargo, lo hacen ante un juez de Santa Elena, ¿no es cierto? Y lo hacen porque seguramente, digamos, todos nos hace sospechar que seguramente, al ser además un sorteo manual, seguramente esto ya estaba de alguna forma arreglado, ¿no? Lamentablemente eso es lo que a todos nos lleva a pensar. Entonces, por la forma es altamente cuestionable. Sobre el fondo, una persona que está cumpliendo una pena, ¿no es cierto? Porque el señor Jorge Glass tiene 2 sentencias condenatorias ejecutoriadas. ¿Cómo recupera la libertad quien tiene 2 sentencias? ¿La recupera cuando? O ha cumplido la pena o ha reunido los requisitos para beneficiarse del régimen, en este caso, del régimen penitenciario de prelibertad, o lo que hoy se conoce como régimen semiabierto. ¿Qué significa esto? Que antes de que se cumpla el máximo de la pena, puede recuperar su libertad. Así lo establece la ley y es un procedimiento regular. Ok, no lo hicieron de esta forma. Acá, ¿cómo recuperó la libertad del señor Glass? Aprovechándose de un inciso que consta en el artículo que regula el habeas corpus, dice que cuando una persona está sufriendo tratos crueles o torturas, en ese caso no importa el origen de la privación de libertad, no importa si fue una orden de juez, no importa cómo es, pero si dentro de la privación de libertad está sufriendo tratos crueles o torturas, esta persona tiene que ser puesta en libertad para proteger, digamos, su integridad física. Esto es lo que ha hecho la defensa. Entonces ahí hay 2 cosas que a nosotros que me llaman muchísimo la atención. Es verdad que los privados de libertad están sufriendo, digamos, están pasando una situación complicada con la crisis penitenciaria. Entonces, si al señor Glass le dieron la libertad porque él estaba enfermo y su vida corre peligro, entonces salgan todos, claro, ¿no es cierto? Y eso no tiene sentido, porque, digamos, esta ley, esta norma constitucional ha sido prevista para circunstancias absolutamente extremas. Solo por ponerle un ejemplo, pensemos que tenemos un dictador como el caso de Bukele en El Salvador, y el tipo empieza a meter miles de personas por día a la cárcel, les restringe el derecho a la defensa, los tortura para sacarles confesiones, y en esos casos entonces la Constitución dice, si es que alguien está siendo torturado, ¿no es cierto?, puede interponer un recurso de habeas corpus, que no es ni de lejos lo que está pasando con el señor Jorge Glass. Claro, o sea, si nos ponemos a pensar, si las cárceles están controladas por mafiosos, por miembros de bandas de narcotraficantes o delincuenciales, y todos están expuestos a las matanzas que hemos visto, entonces todos podrían interponer un recurso de habeas corpus y deberían estar todos afuera, sobre todo los que no tienen sentencia. Y además sabemos que en las cárceles tienen tuberculosis, tienen SIDA, cáncer, tienen un sinnúmero de enfermedades. Y yo le digo honestamente, si es que el señor Glass estaba, digamos, se alegaba su situación, su precaria situación de salud, y lo vemos salir ayer, ¿no es cierto?, rejuvenecido, con arete, entonces eso nos deja a todos las dudas. Pero, Janet, me parece también importante decir lo contrario, y es el hecho de que, desde el punto de vista jurídico, yo considero que el señor Jorge Glass ya había cumplido con los requisitos para la prelibertad. Esto no le gusta a un sector importante del país, pero es así.
porque finalmente en el Ecuador no hay cadena perpetua. O sea, el señor Glass algún momento iba a salir, yo creo que debió haber salido hace un año por régimen de prelibertad, salir este fin de semana o salir luego. El problema es que si bien él cumplía con los requisitos para salir, bueno, yo no entiendo por qué razones se lo negaban, entiendo que más son razones políticas, pero el problema es que se buscaron una fórmula, ¿no es cierto?, totalmente contraria a derecho y hoy tiene esta reacción tan, digamos, que ha merecido el repudio de toda la opinión pública. Pero ¿cuál es su opinión en ese sentido? Porque como yo le expuse al abogado Loaiza, la ex fiscal Mariana Yepes, que analizó el tema de la prelibertad de Glass y las negativas que se le ha entregado, dice que está justificada en que todavía tiene pendientes con la justicia y está relacionada a la sentencia que todavía no está en firme o ejecutoriada, dígame usted cuál es el término legal correcto, por el caso Singue, al que está expuesto por peculado a 8 años de prisión. Entonces, si tiene eso pendiente, entonces todavía no puede acumular penas, pues, o sea, no puede hacer como este promedio entre todas las penas para poder tener una prelibertad. Mire, esto tiene hay la conjunción de dos procedimientos, que es el procedimiento previsto en el Código Penal, que estuvo vigente hasta el 2014, y el del Código Orgánico Integral Penal a partir del 2014. Entonces, esto es complejo, pero voy a tratar de explicarlo. El señor Glass fue condenado por el régimen del Código Penal, ¿no es cierto?, que estuvo vigente hasta el 2014. Este tiene un régimen diferente al del COIP. Entonces, en ese régimen, primero no hay la fórmula de la acumulación de penas cuando hay varios delitos. En el COIP sí, las personas que cometen delitos ahora se les acumula las penas, se les suma las penas. Las personas que cometieron los delitos antes del 2014 no aplica la acumulación, aplica el régimen de la absorción. ¿Qué significa esto? Que la pena más grave absorbe a la menos grave. Entonces el señor Glass fue condenado a una pena de 8 años en el caso Sobornos y en caso Odebrecht de 6. ¿Cuánto tiene que cumplir? 8. Porque así lo dice la ley, no digo si está bien o mal, así lo dice la ley. La pena mayor, digamos. La pena mayor la absorbe. No hoy por suma. hoy eso ya no se aplica, hoy por hoy se suma, pero antes del 2014 se absorbía y como él fue condenado por esos delitos de esas fechas, entonces se absorbe. 1, 2. En el régimen del Código Penal, los beneficios de prelibertad, es decir, podía salir antes cuando cumplía el 40% de pena. Tranquilo, ciudadanía, eso ya cambió. Ahora es con el 60% de pena. Entonces, ¿qué le aplica a Glass? Cumplido el 40% podía salir. ¿Cuándo pasó eso? Eso entiendo pasó hace muchísimo tiempo. Ok, pero entiendo esta cita que usted hace y probablemente digamos, toda la ciudadanía no tiene por qué conocer. Es verdad que el señor Glass tiene una sentencia condenatoria por el caso Singue. Condena a 8 años. Y si es que él tuviera todavía pendiente esta sentencia, entonces obviamente no podría recuperar su libertad. Pero sucede que en ese caso él no tiene prisión preventiva. A él le fue revocada la prisión preventiva hace aproximadamente 2 o 3 años le revocaron la prisión preventiva. Entonces, si tiene 2 sentencias por las cuales ya cumplió el tiempo, ¿no es cierto? Y en el otro caso no tiene prisión preventiva, ¿por qué va a tener que permanecer privado de la libertad? El problema que tenemos hoy es que como ya se lo negaron antes este cómputo de penas o este régimen penitenciario, estos beneficios de prelibertad, ya se lo negaron antes, hoy, no sé, quizás las condiciones políticas cambiaron, esa es la sospecha que tenemos todos lamentablemente, se buscaron cualquier razón y esa fórmula que encontraron es una fórmula contraria al derecho. Perfecto, está entendido, pero digamos que se aplica a la obtención de la prelibertad por estas 2 primeras sentencias que están en firme. ¿Sí? Y usted dice se aplica la pena mayor, es decir, 8 años de cárcel. Y si sale afuera como está sucediendo ahora, digamos que no aplicaron el habeas corpus, sino esta figura legal que usted dice le correspondía ya. Entonces se va a su casa o lo que sea, a terminar de pagar su pena y se ratifica el caso Singue. ¿Qué pasa ahí? Tiene que volver a la cárcel y tendrá que volverse a computar la pena. Y así está mucha gente, porque en principio, ¿quién va a la cárcel? Cuando una persona ha sido condenada en una sentencia ejecutorial, es decir, cuando ya en casación se ha resuelto. Después de eso va a la cárcel, normalmente. En este caso, si él no tiene prisión preventiva, está como cualquier otra persona que está enfrentando el proceso penal en libertad. Entonces, claro, dicen, pero se puede fugar. Bueno, o sea, digamos, ojalá que no, pero el Estado tiene que tomar los mecanismos para que no se fugue. Y además, si ya no fugó antes, yo honestamente dudo que se fugue ahora. Digamos, yo creo que va a esperar a que se resuelva el caso, esta sentencia que tiene pendiente, porque además también se le va a aplicar el régimen de absorción. Entonces, si es que algo debe de cárcel, seguramente será muy poco tiempo si es que se llegara a ratificar esta sentencia.
Si es que esta sentencia se revoca, él ya habrá cumplido. Que digamos, si por el caso Singue le condenan a 8 años de cárcel y ya está casi cumpliendo 8, ¿qué es? Ahí dicen, claro, ya cumplió. Tendrá que sumar, digamos, entrar a la cárcel y pagar el tiempo que le corresponda. O hacer el cómputo que corresponda conforme a la ley. Pero ¿y si mata a alguien y eso aquí es 25 años que eso también? No, es que como ya cumplió... Si es que, a ver, si comete otro delito hoy, ya se aplica otro régimen para pensar, que es el régimen de acumulación. ¿No es cierto? Entonces ya, en este caso, si alguien comete 2 delitos este momento, se le suman las penas. Eso ya cambió, pero hay un principio constitucional que es el indubio pro reo, el de favorabilidad. Esto significa que siempre se va a aplicar, eso está en la Constitución, siempre se va a aplicar la norma que más favorezca a los intereses del procesado. Ahora, ¿qué significa esta prelibertad que le han dado? ¿Cómo se denomina esto que se le aplicó ahora a través de la habeas corpus? ¿Es una prelibertad? ¿Es una libertad total? Porque incluso entre las irregularidades que hay, dicen, porque no tenemos acceso a todo el texto del habeas corpus, pero algunas personas han puesto alguna información en las redes sociales y dicen que en ese cuerpo legal el juez ha incluso dicho que tiene que pagar totalmente su pena en libertad, que para mí son 2 conceptos contradictorios. ¿Cómo uno paga pena en libertad? Ya está en libertad, ya no está pagando ninguna pena, pues. A ver, lo que pasa es que en este problema, en esta confusión que todos tenemos, nos llevan por la fórmula que encontraron para recuperar la libertad. Él no está en este momento en un régimen de prelibertad. En derecho, ¿qué es lo que tendría que pasar? Yo esperaría que por vía de la propia defensa del señor Glass o por vía de la propia servicio de atención a los privados de libertad, se solicite una audiencia para que se resuelva su situación del régimen penitenciario. No sé si me explico. Él recuperó la libertad no por prelibertad. No, eso está en el aire este momento. Tiene que regularizarse esa situación. Él recuperó su libertad porque supuestamente, y digo supuesto porque jamás se ha probado esto, estaba sufriendo tratos crueles, torturas, ¿no es cierto? Y entonces había que sacarlo de la cárcel para que no siga sufriendo. Ese es el presupuesto jurídico, que es una locura. ¿Qué es lo que tiene que pasar ahora? Un juez tiene que decidir cuál es el régimen que él tiene que cumplir. Porque si es así, Janet, una persona puede todavía estar cumpliendo pena estando en libertad, que son uno de los beneficios penitenciarios que hay en todo el mundo. No cumplen todo el tiempo el 100% de pena en todo el mundo, incluido Estados Unidos, en todo el mundo, pero pueden presentarse periódicamente cada semana, cada mes, van donde la autoridad, ¿no es cierto? Se les prohíbe de salir de la ciudad, se les prohíbe salir del país, es decir, va recuperando de a poco la libertad hasta que finalmente hayan cumplido el 100% de la pena. Así que eso es lo que se espera en el caso del señor Glass. Ya, pero en esto, ¿es correcta la actuación del juez en este caso, que tiene que, en este momento está expuesto a, no sé, una denuncia por parte del SNAI y no sé si otras instituciones o personas particulares podrían poner una denuncia en contra del juez? ¿Qué dice? O sea, no solamente que tiene que pagar ya toda su pena, dice, de aquí en adelante tiene que pagar toda su pena en libertad, ¿sí? Y segundo, dice y ordena y le pone como medidas sustitutivas, que es que tiene que presentarse ante un juez periódicamente y que tiene que estar en su casa, creo que dice. ¿Eso lo puede hacer el juez dentro de un habeas corpus o se excedió en sus determinaciones? A ver, en principio, por una absoluta excepcionalidad, es excepcionalísimo, un juez podría resolver esto, como en el presupuesto que le planteé. El Salvador, están torturando a personas para obtener confesiones. En ese caso, el Estado, el derecho tiene que garantizarle a esta persona y por vía del habeas corpus recuperar su libertad. Ese fue el mecanismo por el cual lo sacaron a Jorge Glass, que no es en la realidad, ¿no es cierto? Entonces yo por eso le digo, esto tiene que regularse a través que un juez de ejecución de penas, un juez del Cantón de La Tacunga, decida cuál es el régimen que Glass tiene que cumplir de aquí en más hasta que se cumple el 100% de la pena. Eso está pendiente. Hoy por hoy eso está en el aire. ¿Actuó bien o mal el juez de Montañita? Yo creo que actuó mal, ¿sí? Yo creo que actuó mal, pero las denuncias que pueda proponer o las quejas que se puedan interponer no pueden afectar la decisión. Entonces yo estas locuras que he leído incluso que vienen de profesionales del derecho, de que el presidente no puede aceptar esa sentencia, por favor, estamos en un Estado de Derecho. Hay una sentencia y en este caso la Secretaría de Atención a los Privados de Libertad, el SNAI, tiene que atenderla, no tiene otra alternativa. Si quiere apelar, está bien que sea la Corte Provincial de Santa Elena que lo resuelva. Pero aquí no puede decir el presidente, no estoy de acuerdo y no se ejecute. Correcto, eso está clarísimo. Ahora vamos a qué sucede y cómo se debe proceder y qué se puede esperar del habeas corpus cuando se ha tomado una decisión que es ilegal.
Bien, es la vía de la apelación. Cuando alguien no está conforme con una decisión jurisdiccional, la apelación es el camino, ¿no es cierto? Un órgano superior tiene que revisarlo ventajosamente, y digo ventajosamente porque esto, digamos, fortalece a la independencia del Poder Judicial. El Consejo de la Judicatura ya no puede revisar decisiones jurisdiccionales, ¿no es cierto? Afortunadamente. Entonces, el Consejo de la Judicatura no podría decir nada al respecto. Ahora, si se encuentra que hay algún acuerdo ilegal, ¿no es cierto?, corrupto, de parte de este juez, son suposiciones, uno no puede asegurar aquello, entonces ahí sí el Consejo de la Judicatura podría tomar alguna decisión, pero que el señor Glass recuperó su libertad solo podría ser revocado por vía de la apelación. ¿Cuál es el camino que creo que debería seguirse? Es que un juez de ejecución de penas regularice la situación del señor Glass y determine si es que él ya cumplió o no cumplió con los requisitos para acogerse a la prelibertad. Solo eso creo nos daría seguridad jurídica de cuál es el futuro del señor Glass dentro de, ¿no es cierto?, respetando el ordenamiento jurídico. Janet, quizás también vale decir una cosa y hay que ratificarlo y hay que aclararlo porque la ciudadanía está encrispada y las autoridades públicas y creo que muchos generadores de opinión tampoco colaboran para esto. Y es que Glass no se le ha ratificado su inocencia. O sea, acá no se ha dicho que el señor es inocente y que, porque ya la gente, yo leo que dicen ahora el Estado tendrá que pagarle una indemnización. Claro. No, no es verdad. El señor sigue siendo culpable. Culpable por dos delitos, asociación ilícita y por cohecho, ¿no es cierto? Y siendo culpable de un delito tiene, por ejemplo, no puede ser candidato nunca más a una dignidad de elección popular, ni presidente, ni vicepresidente, ni vocal de junta parroquial. Entonces, si bien la justicia no respondió como esperábamos esta ocasión, la justicia tampoco es que nos ha quedado en deuda, porque un vicepresidente en funciones fue apresado, fue procesado y fue condenado. Entonces, el sistema de justicia respondió y lo condenó. En el habeas corpus, en la figura del habeas corpus, para entender bien, porque cuando se mezclan las dos cosas de la prelibertad por el cumplimiento ya de las penas y el habeas corpus, creo que confunde un poco el tema. Sí. Pero en el caso del habeas corpus, es la Corte Provincial de Santa Elena la que puede decidir si el proceso fue legal, ilegal, correcto, incorrecto y revocar esa medida. Correcto. Si revoca esa medida, ¿qué pasa? ¿Glass tiene que volver a la Tacunga? Correcto, claro, sí. El mecanismo es si un juez toma una decisión, órgano superior la revisa. Entiendo que hay una apelación del SNAI, tendrá que conocer la sala de la Corte Provincial de Santa Elena y ellos tendrán que revisar si la decisión por la cual recuperó su libertad está apegada o no a derecho. Claro, y esto nos plantea una situación compleja porque va a ser muy difícil que la Corte Provincial sostenga la juridicidad de esta acción, porque por ningún lado, ni forma ni fondo, creo que se cumplen con estos requisitos. Por eso digo yo, el mecanismo más idóneo sería que se resuelva por vía de juez de ejecución de penas, que son dos canales absolutamente diferentes. O sea, que se resuelva la situación de Glass, o sea, que esa es la alternativa para Glass. Sí. Pero digamos aquí para lo que la mayoría espera es que se quede preso, ¿sí? Por todo lo que ha hecho y por las cuestiones que tiene pendientes. Pero aunque no les guste, Janet. Sí, yo sé. Aunque no les guste desde el punto de vista jurídico, pero desde mi análisis. Momento no debería ser la alternativa. Ahorita cometió una irregularidad en un habeas corpus, eso es lo que se está planteando, sí. Debería volver a la cárcel y ahí que se analice su prelibertad. Si es que ya cumplió, que salga. Yo digo, tiene que ser las cosas legales. Sí, en derecho, ¿sí? Esa decisión del habeas corpus debería ser revocada. Pero digamos aquí en el tema del habeas corpus, el SNAI tendría que entrar a demostrar que no hubo tortura, que no se le escondió, que sí se sabía, que siempre se supo dónde estaba. ¿O cómo es ese proceso? Es que desde el inicio que se plantea la acción ya es, digamos, ya es fraudulento. ¿Quién no sabía en el país que él estaba en la Tacunga? ¿Quién no sabía? Todo el mundo sabe. De hecho, leía en redes sociales que la acción esta que se presenta de habeas corpus está acompañada de varios documentos que acreditan el tema de sus problemas de salud. Porque seguramente sí tiene problemas de salud. Todas las personas tenemos problemas de salud. Más si está privado de la libertad. A mí no me cabe duda que el señor estaba deteriorado en su salud. Pero presentan informes de la Tacunga. Es decir, no sabían dónde estaba, pero sí tuvieron los documentos para acreditar que él venía sufriendo problemas, ¿no es cierto? Entonces, ciertamente eso no insisto, la decisión del habeas corpus es muy difícil sostenerla en derecho y va a ser difícil hacerlo para la Corte Provincial. Con eso me quedo. Perfecto. Le agradezco muchísimo, abogado Encalada, por ayudarnos a entender ya más jurídicamente este tema.